Como afirmaba en el anterior vídeo en el que terminábamos una somera exposición acerca de un análisis que decíamos filosófico del principio de la división de poderes, hoy paso a tratar el tema que anunciaba en el anterior vídeo, es decir, el análisis del fenómeno político Podemos, que ha sido un fenómeno que ha polarizado bastante a la sociedad española y la ha dividido entre un sector de la población que lo ha acogido con gran entusiasmo y como una oportunidad de regeneración de un sistema político que estaba y que está indudablemente en crisis, y otro sector de la población que ha visto en él una amenaza y un intento de instaurar, podríamos decir, formas de gobierno más propias de otras latitudes, donde los fenómenos populistas han estado mucho más presentes, fundamentalmente Sudamérica. Pues como decía, mi análisis intenta alejarse un poco de este debate tan visceral, tan maniqueo, podríamos decir, y tan superficial en el fondo. Voy a intentar realizar pues, un análisis un poco más profundo, voy a intentar que sea algo más subjetivo, partiendo de la premisa de que tengo ciertas reservas acerca del fenómeno Podemos que ya he manifestado en artículos escritos y que no sentaron en su momento demasiado bien a ciertas élites de dicho partido a nivel fundamentalmente local y regional. No obstante, quiero hacer partícipes a las personas que vean este vídeo de estas reflexiones y también invitar lógicamente a que se me pueda rebatir, se me pueda preguntar, etcétera. Esa es un poco la idea de este vídeo. Fundamentalmente, para entender el fenómeno Podemos, yo creo que hay que analizarlo sobre la base de dos parámetros fundamentales, uno que podríamos decir más en clave nacional y otro más en clave internacional. En primer lugar, vamos a analizarlo desde un punto de vista nacional. Para entender el fenómeno Podemos, yo creo que hay que analizarlo teniendo en cuenta la particular historia política española de los últimos dos siglos, que se ha caracterizado fundamentalmente por la inestabilidad y por el hecho de haber dejado pues, una serie de temas que han contribuido de alguna manera a que el Estado en España, el Estado español, sea de alguna manera una especie de Estado fallido, con una serie de carencias fundamentales en su diseño y su construcción. Por un lado está el problema territorial, es decir, el anclaje de determinadas tendencias nacionalistas que afloraron en España desde el siglo XIX y que durante el siglo XX pues, estuvieron en plena ebullición. Podríamos decir que remitieron en parte por la particular coyuntura autoritaria del franquismo y que después de la instauración del sistema constitucional de 1978 pues afloraron, que los últimos 35 años pues lejos de haberse digamos haber buscado un anclaje, podríamos decir, eh, institucional, pues ha ocurrido justo lo contrario. Han tendido, digamos, a su exacerbación, a tal punto de que nos encontramos ahora mismo en un proceso secesionista en una parte de España como es la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por otra parte, la historia de España, la historia reciente, está muy marcada por el trauma de la guerra civil, que dejó importantes heridas en la ciudadanía, muchas de las cuales todavía siguen presentes de alguna manera en el debate político y que por ciertas fuerzas políticas también han sido instrumentalizadas en un sentido electoral. Después del franquismo, que duró aproximadamente 40 años, se intentó instaurar un sistema político más o menos democrático, homologable a otros sistemas occidentales, sobre todo digamos por un sistema político parlamentario con un alto nivel de descentralización y que intentaba pues resolver los tres grandes problemas que había tenido España, podríamos decir, en su historia más reciente. Por un lado el atraso económico, por otro lado el problema del anclaje o la configuración institucional, intentando digamos pues atraer esas tendencias centrífugas de nacionalismos vascos, catalanes, etcétera. Y en tercer lugar, pues digamos instaurar definitivamente en la cultura política española la democracia, un sistema político que permitiera la alternancia de las élites en el poder y que permitiera un cierto nivel de desarrollo de las libertades individuales y el pluralismo político. Este sistema parecía haber triunfado, al menos así lo decían muchos de los periodistas, historiadores, políticos al uso, y lo ponían precisamente como un ejemplo, digamos, de transición política modélica. Cuando en realidad, digamos, el experimento estaba bastante más lejos de haberse
convertido en ese éxito tan fulgurante que nos habían querido vender. Obviamente, en parte, por el hecho de que el propio proceso constituyente en 1978 pues estuvo marcado por las circunstancias propias del momento, es decir, por la salida de un régimen autoritario, dictatorial, donde determinados poderes fácticos, como son el estamento militar, ciertas oligarquías económicas y ciertas burocracias provenientes del antiguo régimen, pues habían intentado de alguna manera controlar el proceso constituyente de forma que este no fuera una ruptura, sino que fuera una evolución legal, institucional, podríamos decir, desde un sistema más o menos autoritario hasta un sistema democrático y homologable, como decía antes, a los sistemas políticos de otros países occidentales. Como decía antes, este proceso en los últimos años de descomposición del sistema político se ha acelerado como consecuencia del desarrollo de una profunda crisis económica a nivel global, cuyos efectos se han dejado notar especialmente en España. Por otra parte, las tendencias centrífugas y los nacionalismos más enconados han aprovechado también el desgaste institucional, ciertos casos de corrupción o ciertos déficits de legitimación de ciertas instituciones, como por ejemplo puedan ser la monarquía, cuyo titular hasta el año 2014, Juan Carlos I, fue designado inicialmente conforme a los procedimientos institucionales de un régimen no democrático como era el franquismo, y cuya legitimidad siempre, digamos, ha estado hasta cierto punto cuestionada o ha sido cuestionada. Pues como decía, el fenómeno Podemos se ha presentado como un intento de regeneración y de refundación de un verdadero proceso constituyente, un proceso constituyente que se desarrollaría ahora, porque en 1978 no se pudo desarrollar. Es un poco la vieja aspiración del segundo republicanismo español a constituir una especie de nueva tercera república que nos lleve, digamos, a poder desarrollar el proceso revolucionario, político, que quedó inconcluso como consecuencia del estallido de la guerra civil entre 1936 y 1939. O sea, por un lado, digamos que Podemos, en clave nacional, intentaría recuperar esa ilusión de republicanismo clásico español al que ciertas corrientes de izquierdas jamás han renunciado. Por otra parte, el fenómeno Podemos tampoco puede ser entendido en clave exclusivamente nacional, sino que también hay que entenderlo, digamos, en lo que sería una clave internacional. Para ello hay que ponerlo en el contexto del desarrollo de los pensamientos críticos de izquierdas en los últimos años del siglo XX. Por un lado hay que decir que en el pensamiento de la izquierda clásica, la instauración de la Unión Soviética y posteriormente del estalinismo en su seno, y luego la desintegración de esta misma comunidad política, la Unión Soviética, originó profundas cicatrices en su interior. Por un lado, muchos de los anhelos y aspiraciones clásicas de la izquierda más tradicional, como son la idea de la emancipación de la clase obrera, los ideales igualitarios, etc., pues vieron seriamente comprometidos por la experiencia soviética, que sustituyó digamos, un capitalismo de mercado por un capitalismo de Estado, una dictadura de clase, utilizando terminología marxista, es decir, una dictadura burguesa, por una dictadura burocrática del aparato de partido único. Esto es especialmente claro si vemos las experiencias acaecidas no solo en la Unión Soviética, sino en muchos de sus países satélites. Este sistema al final colapsó a finales de los años 80, como consecuencia, en parte, las propias contradicciones de muchos de estos planteamientos de izquierdas. Ya algunos teóricos del liberalismo habían traído a colación. Por ejemplo, Ludwig von Mises, una obra de los años finales de los años 20, como es el socialismo, ya ponía, digamos, en tela de juicio la posibilidad de realización de la experiencia socialista, al menos en el campo de la economía. Es decir, discutía la posibilidad de, o mejor dicho, la viabilidad de una planificación central económica. Una de las causas por las que colapsó la Unión Soviética. Luego, por otra parte, en el pensamiento, digamos, de la izquierda tradicional, se experimentó al mismo tiempo este colapso de la Unión Soviética como una experiencia de fracaso. Llevó a estas corrientes, digamos, a cuestionarse sobre cuáles eran las razones que habían llevado, digamos, al fracaso de la utopía de las ideologías emancipadoras.
junto a una crítica a los excesos soviéticos, que por ejemplo está presente, pues, o ya estaba presente, mejor dicho, en planteamientos de la Escuela de Frankfurt, la Escuela Crítica, pensadores postmarxianos, como puedan ser Jacques Rancière, cuestionaron, digamos, el carácter verdaderamente democrático que podían haber tenido estas experiencias socialistas realizadas institucionalmente. Por otra parte, después de la caída del muro de Berlín, es decir, la generalización, digamos, del modelo liberal o socioliberal como modelo político y económico hegemónico y preponderante, pues hizo prácticamente global, hasta el punto de que algunos autores, por ejemplo Francis Fukuyama, en una célebre monografía, declararon el fin de las ideologías y el triunfo definitivo del liberalismo. De personajes en el ámbito político claves como son Margaret Thatcher o Ronald Reagan, contribuyeron bastante con su éxito político, digamos, a crear esta impresión generalizada de que habíamos llegado a un punto en el que la única posibilidad, digamos, de desarrollo de sistemas políticos tenía que encauzarse sobre los parámetros o sobre los moldes, podríamos decir, de los planteamientos neoliberales, o mejor dicho, liberales no clásicos, sino liberalismos, digamos, surgidos en los años 30 y después de la Segunda Guerra Mundial, como una crítica fundamentalmente a los intentos de generalización de modelos socialdemócratas. Entonces, básicamente, esto originó que se creara, digamos, sobre todo en Sudamérica, un poco bajo la batuta del único país donde todavía seguía vigente el socialismo real y que seguía teniendo una influencia, digamos, intelectual, como era Cuba, pues la posibilidad, digamos, de una irradiación de estos planteamientos críticos, porque el otro país donde teóricamente pues seguía rigiendo el socialismo real, como es Corea del Norte, siempre ha sido un estado mucho más opaco y donde las ideas, digamos, comunistas pues se han mezclado con planteamientos más propios de la filosofía oriental en una especie de síntesis política teológica que podríamos decir como es la ideología Junchi, que en general, pese a algunos intentos por parte del régimen norcoreano de intentar extenderlo a otros países, pues no ha quedado más que en agua de borrajas. Pues como estaba diciendo, a partir de digamos, esta experiencia cubana, a la que una parte de la izquierda no quiere renunciar, respecto de la cual se sigue considerando orgullosa, podríamos decir, a partir, digamos, de este padrinazgo intelectual y moral, una parte de la izquierda, sobre todo en el ámbito sudamericano, donde las ideas de izquierdas pues siempre han resistido mejor el embate, quizá en parte porque las ideas, digamos, son más liberales o más propias del libre mercado jamás han arraigado, en parte quizá por la experiencia colonial española, por altos niveles de subdesarrollo, por la importancia de la existencia de regímenes corruptos y altamente burocratizados y demás. Pues en estos lugares, como decía, y junto también, lógicamente, no hay que olvidar la experiencia de los excesos del imperialismo norteamericano, pues como decía, en estos países no ha logrado realmente pues arraigar pensamientos alternativos que no se anclen en las coordenadas ideológicas clásicas de lo que podríamos decir el marxismo en sus variantes. Pues precisamente en estos países es donde va a surgir un nuevo polo de irradiación de estas ideas, digamos, de la izquierda, que van a intentar adaptar muchos de los planteamientos del marxismo clásico a las nuevas circunstancias que venían impuestas por este triunfo, digamos, de los paradigmas neoliberales. Es el denominado Foro de Sao Paulo. Por otra parte, pese a que la izquierda clásica, podríamos decir, y los planteamientos alternativos a los que me estaba refiriendo, hablan del triunfo de lo que podemos decir el paradigma neoliberal, en realidad lo hacen con una falta de rigor importante. En primer lugar, el concepto de neoliberalismo es un concepto creado por David Harvey, fundamentalmente analizando las experiencias surgidas en Sudamérica, estoy pensando fundamentalmente en su visión del movimiento sandinista. Es decir, básicamente lo que David Harvey propugna es que estas experiencias, digamos, de gobierno social y popular en Sudamérica estaban luchando contra una concepción del liberalismo surgida en los Estados Unidos,
fundamentalmente en el círculo del Departamento de Economía de la Escuela de Chicago. Es decir, lo que en el ámbito de la teoría económica se denomina pensamiento monetarista. Entonces, David Harvey lleva a identificar el neoliberalismo o el liberalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial con esta corriente de pensamiento económico y político como es el monetarismo. En realidad, en stricto sensu, el neoliberalismo es una denominación alternativa de una de las escuelas del liberalismo surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, que es el ordoliberalismo o liberalismo de raigambre alemana. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación de la Ley Fundamental de Bonn en el año 1949, intenta huir, digamos, de dos polaridades a las que se consideraba responsables del colapso de la República de Weimar y la instauración posterior del nacionalsocialismo, como eran el comunismo por un lado y el fascismo por otra parte. Entonces los autores ordoliberales defendían pues la existencia de un Estado cuya misión debía ser garantizar fundamentalmente los derechos individuales, la propiedad, la vida, etc. Y al mismo tiempo armonizar la cooperación económica y social entre los individuos, estableciendo sistemas, podríamos decir, de compensación de los excesos que los mercados desregulados podían cometer. Es decir, es la famosa formulación de la doctrina del Estado de economía social de mercado, ¿no? Que está luego presente pues en muchas constituciones y que va a inspirar pues la ideología de la democracia cristiana, tanto alemana como italiana, etc. Pues básicamente, stricto sensu, esto es el liberalismo, porque dentro del liberalismo, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial o moderno contemporáneo hay muchas corrientes, corrientes austro-liberales, corrientes anarcocapitalistas, ordoliberales, monetaristas, corrientes de la Escuela de Virginia. Es decir, no es el objeto de este vídeo, simplemente lo hago pues para clarificar. Entonces lo que está diciendo es que David Harvey identificó erróneamente una forma de entender el liberalismo como era la Escuela de Chicago, el monetarismo, con el planteamiento hegemónico y dominante. Entonces, aunque los planteamientos críticos dicen que están sublevándose, podríamos decir, o que están protestando contra la implantación casi hegemónica, podríamos decir, del neoliberalismo, en realidad lo que están haciendo es manifestar su disconformidad con la generalización después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la obra de teóricos como Beveridge y la generalización del modelo inglés, del laborismo. Es decir, en realidad lo que se están oponiendo, podríamos decir, es a la generalización del modelo socialdemócrata, primero inglés, del laboralismo, y después imitado por el SPD alemán, quien después de Badensberg, famoso congreso de la SPD alemana, pues renuncia, digamos, a su raigambre marxista y asume pues los postulados de la economía de mercado e intenta, pues digamos, desarrollar su programa transformador y de clases, es decir, de apoyo de la clase trabajadora a través de las instituciones democráticas y a través de una actividad legislativa. Pues básicamente los planteamientos críticos de izquierdas, más que oponerse al neoliberalismo, que se ha puesto relativamente poco en práctica, podríamos decir, e incluso en algunos de esos países sudamericanos, como puede ser Chile, la de Chile sería discutible incluso, pero bueno, podríamos aceptar que los gobiernos económicos de Pinochet pues aplicaron, digamos, programas monetaristas. Pues más que oponerse, digamos, a este modelo solo vigente, podríamos decir, en algunos países muy limitados del mundo, en realidad se estarían oponiendo, pues digamos, a lo que se ha denominado por parte de algunos teóricos de la política, en España fundamentalmente Dalmacio Negro, lo que se ha llamado el consenso socialdemócrata. Consenso socialdemócrata cree haber hallado, digamos, la fórmula política perfecta, una simbiosis, combinación entre lo que podrían ser las bondades económicas del libre mercado, que garantizan por unos niveles de endeudamiento a los estados pequeños, unos altos niveles de prosperidad, bajos niveles de inflación, y al mismo tiempo elementos socialistas que garantizarían pues una cohesión social, establecimiento de políticas redistributivas que tendrían como fundamento intentar ayudar a aquellos sectores menos favorecidos, podríamos decir, de la sociedad. Este estado del bienestar que se generaliza en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, primero en Inglaterra, como hemos visto luego en Alemania y fundamentalmente en los países escandinavos, donde supuestamente alcanza su mayor desarrollo, se convierte pues en una especie de foco de irradiación de la socialdemocracia de otros países europeos, en realidad acaba por fracasar. Por la propia,
por las propias contradicciones del propio modelo. Porque la realidad del estado de bienestar se ha acabado confirmando como un modelo de estado parasitario, excesivamente burocrático, que lejos realmente de disminuir las desigualdades, las ha aumentado considerablemente. Se produce, por tanto, podríamos decir, una extraña paradoja en el estado del bienestar, que es que en realidad acaba generando más pobreza que aquella que originariamente intenta erradicar. De hecho, que este sistema socialdemócrata tiene una afiliación claramente capitalista lo encontramos en la célebre formulación que el historiador marxista inglés Eric Hobsbawm realiza de la socialdemocracia, la que bautiza como la edad de oro del capitalismo. Dentro de los planteamientos económicos, podríamos decir, más recientes que vienen a reafirmar esa crisis del modelo socialdemócrata, encontraríamos uno de los bestsellers económicos más vendidos hoy en día, como es la obra del economista francés Thomas Piketty, El Capital del siglo XXI, que básicamente viene a afirmar como tesis fundamental que el estado del bienestar, tal y como lo hemos conocido, lo único que hace es aumentar las desigualdades sociales, enriquecer a una minoría y empobrecer a una gran mayoría. Junto a estas críticas que realiza, digamos, el pensamiento alternativo de izquierdas al Estado, podríamos decir, socialdemócrata, también desde el ámbito liberal estricto se han realizado críticas importantes. Fundamentalmente por parte de teóricos de la Escuela de Chicago, a la que nos referíamos antes, pero también por la denominada Escuela Austríaca de Economía, cuyas críticas apuntarían hacia una crisis de eficiencia económica del llamado estado del bienestar, como consecuencia de esta intervención y regulación por parte del Estado de los mercados. Según autores como Hayek, Friedman y demás autores de regambre liberal contemporánea y moderna, en el estado del bienestar los agentes del sistema político, es decir, los partidos y grupos de poder, no tienen realmente incentivos para lograr los objetivos redistributivos, porque es la propia existencia, podríamos decir, de la desigualdad la que justifica que monopolicen el poder. Sobre la base de intentar lograr una mayor igualdad, los agentes políticos, es decir, los partidos, los sindicatos y los grupos de presión, tienden a inclinarse cada vez en mayor medida hacia el colectivismo socialista y a la intervención en la economía. De esta forma, acaban menoscabando la iniciativa privada y desincentivan la generación de riqueza. La famosa crisis financiera surgida en los Estados Unidos en el 2008 no habría hecho más, podríamos decir, que agudizar esta tendencia hacia la crisis del estado del bienestar, en la medida en la que las recetas keynesianas, que ya aparentemente fracasaron en los años 70 con la famosa crisis del petróleo, se han mostrado también absolutamente ineficientes en el combate, digamos, de esta nueva crisis financiera originada por esta expansión monetaria y crediticia desaforada. De hecho, podríamos decir que esta crisis del modelo socialdemócrata habría originado como contrapartida pues un exacerbamiento por otra parte de las recetas que podemos decir derivadas del liberalismo contemporáneo, las cuales para una buena parte de la población y teóricos y politólogos y economistas no habrían hecho más que exacerbar las consecuencias derivadas de esta gran crisis financiera. Lejos, por lo tanto, tampoco de haber resuelto, digamos, la crisis financiera del 2008, esas recetas basadas en la austeridad y los recortes habrían, digamos, incrementado las consecuencias negativas derivadas, podríamos decir, de la crisis económica. En un próximo vídeo voy a comentar otro tema que yo creo que es fundamental. Dentro de estas corrientes alternativas, surgidas, digamos, en Hispanoamérica, a las que me he referido antes, con carácter muy general, que han servido, digamos, de soporte ideológico a estos pensamientos críticos, hay una serie de teorías de un pensador argentino como es Ernesto Laclau, que han servido, digamos, de sustento, podríamos decir, doctrinal, en buena medida, de los populismos sudamericanos y también del populismo de Podemos. En este próximo vídeo, que grabaré los próximos días, procederemos a describir someramente la visión de Laclau sobre el populismo. Gracias.